Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir desenmascarando a este mentiroso, falso pastor y teólogo, el señor Luis Carlos Reyes, acerca de la definición sobre la Trinidad. Aquí, en este video, hablando de la Trinidad con Mayla Torres, vamos a ver los argumentos o disparates del señor Luis Carlos Reyes. Escuchemos. Igual con el término que él es la cabeza, el padre es la cabeza, eso no Ah, indica que el hijo es inferior que el padre, eso no indica que nada el que hijo, ver, no nada que ver. indica, no tiene, La, Muy bien, es inferior en autoridad. Primera de Corintios 11:3 aparece el término kefale, que es cabeza. O sea, la mujer está subordinada a la cabeza del hombre. El hombre está subordinado a la cabeza de Cristo y Cristo está subordinado a la cabeza del Padre. En poder y en autoridad. Aquí no estamos hablando de naturaleza, señor Luis Carlos Reyes. Así que analiza en el griego 1 Corintios 11:3. Vamos a seguir escuchándote. él es la cabeza, el padre es la cabeza, eso no ah, indica que el hijo es inferior que el padre, eso no indica que nada el que hijo, ver, En no autoridad, nada que ver. indica, en no tiene, poder. La diferencia de función en un hogar, en una compañía y en Dios no tiene nada que ver con diferencia de naturaleza. Sí, En una compañía sí, porque en una compañía está el gerente tiene autoridad y tiene poder por encima de los trabajadores. Los trabajadores están sujetos a ese jefe o a ese director de esa compañía. Sí, en poder y en autoridad. sigue siendo de la misma naturaleza. Así como un hijo es de la misma naturaleza de su padre a quien se sujeta, así también el hijo es de la misma naturaleza que Dios Padre a quien se sujeta. Es decir, no hay distinción de naturaleza por causa de función. Eso es un error, confundir estas dos cosas. y es algo muy importante porque es una de las claves que te ayuda a entender cómo es que se explica la doctrina de la Trinidad y cómo es que se ve la doctrina de la Trinidad. Decir que el hijo es sujeto al padre no quiere decir que el hijo es inferior al padre. En Diferencia Sí es inferior al padre en autoridad. ninguna manera, no. Sí, diferencia en función, como tú dijiste, hermano Mike, no tiene nada que ver con diferencia en esencia, porque la Biblia dice que solamente hay un Dios. Tú mencionaste los textos, por ejemplo, el de Hebreos, donde le llama Señor al Hijo. Así, el padre se dirige al hijo con todo el respeto y le dice, tú, Señor, en el principio creaste todas las cosas, y perdón, tú creaste, fundaste la tierra y los cielos son obra de tu mano, algo así. Ustedes lo pueden leer, Hebreos 1 del 6 como al 10. Sí. Pero el punto ahí, hermano Mike, el punto que te quería señalar aquí es que algo que tú dijiste, que cuando los sectarios, los antitrinitarios leen ese verso, no lo van a leer igual como lo leen cuando se refiere al Padre. O sea, lo van a Ah, reinterpretar. No van a- el mismo criterio que se usan los sectarios para decir, oh, el Padre es Dios. Ahí es un ejemplo donde se está sí, usando. exacto. Como cuando Cristo le llama al Padre Señor, Ujú. eso quiere decir que Él es su Dios y el Hijo no es Dios. Aquí donde el Padre le llama al Hijo Señor, ya no, ya es otra cosa. Si ya Es no usan pura el mismo hipocresía, criterio. hermano. Sí, es lo que Pura, estoy diciendo. están hablando por ambos lados de la boca, pura hipocresía, Y hermano. todo esto se basa, hermano Mike, en algo que se llama presuposición. Amén. Ellos presuponen que el Hijo no puede ser Dios. No puede ser Y ya Dios. estuvo. Y ya Entonces, estuvo. esa impresión, O sea, se le aplica el título Dios como a Moisés en Éxodo 4:16, Éxodo 7:1, como se le aplica a los ángeles en el Salmo 97:7, Salmo 8:5, Salmo 138:1. La palabra Seyoi en plural se le aplica tanto a seres celestiales como los ángeles y a seres terrenales como los seres humanos. En el caso de Moisés, como en el caso de Jesucristo se le aplica Dios, pero no es el Dios todopoderoso, no es la fuente de la vida, no es el Dios supremo. Eso es lo que entendemos nosotros, los antitrinitarios. posición la inyectan en todo lo que leen. Ajá. Entonces, realmente lo que ellos están haciendo, están inyectando doctrinas de hombres a la Biblia. Y ellos son los que no le están dejando la Biblia hablar. Porque ¿Y ahí, qué haces tú, Luis Carlos Reyes? Inyectar doctrinas también antibíblicas en la Biblia, como la palabra Trinidad que no aparece en la Biblia, como también la definición de la palabra Trinidad que también es antibíblica, que proviene de la Iglesia Católica.
porque ustedes son seguidores de la doctrina trinitaria de la Iglesia Católica, los protestantes. Un ejemplo donde la Biblia está diciendo que el hijo, que el padre le llama al hijo Dios, tu trono, oh Dios. Entonces, hermano, aquí está el asunto. Muy bien, vamos a pasar. Aquí Luis Carlos Reyes. Antes de pasar al libro de Hebreos, capítulo 1, el contexto del versículo 9, porque él menciona en el 8, donde el Padre llama a Jesucristo Dios, le aplica el título Dios. En 1 Corintios 15, 27, Reina Valera 60, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Cómo es posible si Jesucristo y el Padre es el mismo ser, ontológicamente, es el mismo Dios? ¿Cómo uno se va a exceptuar del otro si es el mismo Dios? No tiene sentido eso. Entonces, aquí vemos la palabra hipotetatai, que es un verbo perfecto pasivo indicativo de tercera persona singular. Hipotetatai, ¿verdad? Ha sido sujetada. Si vamos al Strong 5293, hipotazo significa bajo, estar bajo, sometido, sujeto o sumiso. Entonces estamos viendo aquí, según la creencia falsa trinitaria del señor Luis Carlos Reyes, estamos viendo un Dios que está sujeto a otro Dios. Entonces hay dos dioses, este es el triteísmo. Estamos viendo que Cristo es Dios, está sujeto, el Dios Hijo está sujeto al Dios Padre. ¿Tiene lógica eso en la Trinidad? ¿Dónde dice la Biblia que el Padre se sujeta al Hijo? ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Dónde dice que el Dios Padre se sujeta al Dios Hijo? Y aquí vemos la palabra exceptúa, o sea, Cristo, el Dios Hijo, se exceptúa del Dios Padre. ¿Tiene sentido eso, señor Luis Carlos Reyes? Dice evidente que exceptuando ectos, 1622 ectos, exceptuar. Entonces estamos viendo que el Dios Padre se está exceptuando del Dios Hijo. Entonces hay una diferencia abismal aquí en la Trinidad. Está hablando de dos seres ontológicos y ustedes dicen que es un mismo ser. El ser del Dios Hijo y el ser del Dios Padre. Ahora, en Hebreos, ya que el señor Luis Carlos Reyes citó el libro de Hebreos para decir que Cristo es Dios, ¿por qué razón en el verso 9 Dios dice, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros? Aquí vamos al griego, dice Joseos, Joseos su, el Dios de ti. O sea, estamos viendo que el Dios Hijo tiene otro Dios, tiene otro ser por encima de él, tiene otro Dios todopoderoso por encima. Luis Carlos Rey, ¿cómo tú puedes explicar eso? ¿Cómo Dios, Cristo, el Dios todopoderoso, el Dios de Juan 1.1, el Dios de Romanos 9.5, el Dios de Tito 2.13, el de 1 Juan 5.20, el de Juan 10.30, tiene un Dios por encima de él? Entonces, ¿cómo Dios en la Trinidad va a estar por encima de otro Dios? ¿O va a tener Dios otro Dios? ¿Puede el Padre tener un Dios por encima de él? Si antes de él no fue formado ningún Dios y después de él no lo habrá, como dice Isaías 43, días al 13, señor Luis Carlos Reyes. Entonces estamos viendo que Cristo tiene un Dios. En Juan 20:17, Jesús dijo, subo a mi Dios. Y en Apocalipsis 3:12, 4 veces menciona a Jesucristo que él tiene un Dios. Al que venza lo haré columna en el templo de mi Dios. Ahora, vamos a ver lo que dice Luis Carlos Reyes. Ellos quieren cambiar lo que la Biblia enseña en lugar de cambiar lo que creen basado en lo que la Biblia... Ellos quieren cambiar lo que la Biblia enseña basado en lo que ellos creen, en lugar de cambiar lo que ellos creen basado en lo que la Biblia enseña. Muy buen punto. ¿Sabes qué, hermano Mike? Quiero que repita eso otra vez, por favor. Eso es lo que están haciendo las sectas.
están cambiando lo que la Biblia enseña basado en lo que de antemano creen, en lugar de cambiar lo que de antemano creen basado en lo que están viendo y aprendiendo de la Biblia. Bueno, Te doy un ejemplo. Bueno, eso es aplicado a ustedes. Esas mismas palabras que está diciendo Mael La Torre es aplicado a ustedes, porque ustedes son sectarios. Ustedes son falsos maestros, calumniadores de la palabra de Dios. Esos son lo que son ustedes. Sectarios, herejes de la palabra de Dios, de la sana doctrina. Los miembros de la luz del mundo no creen que Jesucristo es Dios. Ok, no lo creen. Tomás, Juan 20:28, miró a Jesús y dijo, mi Señor, mi Dios. Muy bien, los ángeles son dioses. Salmo 138.1, Salmo 97.7, Salmo 8.5. Entonces, ¿cuántos dioses hay en el cielo, señor Luis Carlos Reyes? Si los ángeles son dioses. Si hay un único Dios verdadero, entonces ¿cuántos dioses hay en el cielo? ¿Son los ángeles dioses falsos o verdaderos, señor Luis Carlos Reyes? Bueno, aquí vemos realmente que estas personas son ignorantes, dicen cada disparate, cada incoherencia, su doctrina es insostenible, basados en la escritura y hasta en el griego. Espero que les haya gustado este video, compártelo y seguimos desenmascarando a este falso maestro Luis Carlos Reyes. Hasta luego.